3 asesinos profesionales, un CEO multimillonario, 0 seguridad. Debería haber sido una masacre en el restaurante Leonard. En cambio, un hombre con uniforme de mesero surgió de las sombras e hizo lo imposible. En 4 segundos, 3 cuerpos cayeron al suelo. El vídeo de seguridad tiene 40 millones de vistas. Pero la verdadera historia no es la pelea. Es lo que pasó cuando la asistente del CEO miró a los ojos del héroe. Arthur Flynn se comportaba como un hombre tratando de desaparecer en su propia sombra. Aunque con 1,88 metros de altura y hombros que aún llevaban la inconfundible estructura de un acondicionamiento militar, la verdadera invisibilidad seguía estando fuera de su alcance. 34 años habían tallado líneas alrededor de ojos que habían visto demasiado, ojos que ahora pasaban la mayor parte del tiempo observando a una niña de 8 años llamada Adelaide dominar tablas de multiplicar y negociar cuentos extra antes de dormir. Sus manos, que alguna vez armaron rifles en la oscuridad total y estabilizaron cuerdas en inserciones de medianoche, ahora manejaban lavavajillas industriales y abrillantadores de plata en los cuartos traseros del restaurante más exclusivo de Manhattan. La transición de Navy SEAL Team 6 a padre soltero no había sido ni gradual ni voluntaria. Le había sido arrancada el día en que el cáncer le robó a Catherine de su pequeño departamento, dejándolo con una hija que tenía el cabello dorado de su madre y su propia barbilla terca. Trabajaba de noche cuando Adelaide se quedaba con la señora Chen de al lado, un arreglo que le permitía llevarla a la escuela cada mañana y ayudarla con la tarea cada tarde. El trabajo en el restaurante pagaba lo suficiente para mantenerlos en su departamento en Queens. Lejos del caos de su vida anterior, lejos de preguntas que nunca quería responder. Su supervisor lo conocía como el callado y confiable Arthur, que nunca faltaba a sus turnos y nunca se quejaba de quedarse hasta tarde. El personal de meseros apenas lo notaba, lo cual era exactamente como él lo prefería. Calista Evelyn se movía por el mundo corporativo como una cuchilla a través de la seda, suave, precisa, dejando apenas una onda en su estela. A los 33 años, había dominado el arte de ser indispensable mientras permanecía en gran medida invisible. El tipo de mujer que podía resolver una demanda de $1.000 millones con una llamada telefónica, pero a quien los guardias de seguridad aún ocasionalmente pedían identificación. Su guardarropa consistía enteramente en colores que susurraban en lugar de gritar, carbón, azul marino, perla, y llevaba su cabello oscuro en un estilo que sugería autoridad sin exigir atención. Detrás de su compostura yacía una infancia pasada viendo a su madre trabajar 3 empleos después de que el corazón de su padre fallara cuando ella tenía 7. Experiencias que le enseñaron a valorar la seguridad por encima del romance, la estabilidad por encima de la aventura. Había intentado el amor una vez, con un banquero llamado Marcus que le prometió todo y no entregó nada excepto un compromiso roto y la realización de que funcionaba mejor sola. Ahora canalizaba toda esa ternura no usada en manejar el horario imposible y los humores imposibles de Bernard Carter. Organizando su vida con la devoción de una curadora atendiendo arte invaluable. Su departamento en el Upper East Side contenía exactamente 3 fotografías personales y 17 libros sobre liderazgo, aunque secretamente descargaba novelas románticas en su tableta tarde en la noche cuando las luces de la ciudad se veían particularmente solitarias a través de sus ventanas de piso a techo. Bernard Carter comandaba salas de juntas como los generales comandan ejércitos, aunque últimamente encontraba que las victorias sabían más a ceniza que a champán. A los 45 años, había construido Carter Industries a partir de la fallida compañía textil de su padre hasta convertirla en una corporación multinacional valorada en $12.000 millones. Pero el éxito le había costado 2 matrimonios y cualquier relación con su hermano menor, quien murió en un accidente de esquí mientras Bernie cerraba una fusión en Tokio. Trataba las conexiones humanas como adquisiciones hostiles, algo que ganar o perder, nunca simplemente experimentar. Solo Calista parecía entender el peculiar ritmo de su soledad, trayéndole café exactamente 4 minutos antes de que se diera cuenta de que lo necesitaba, programando sus días para incluir breves momentos de soledad entre conquistas. Ocupaba la mesa de la esquina en Leonard cada jueves por la noche, usando cenas de negocios como fortificación contra el penthouse vacío que lo esperaba. La cena de esa noche con inversionistas japoneses se suponía que aseguraría financiamiento para la expansión en el sudeste asiático. Otra victoria para apilar sobre victorias que hacía tiempo habían dejado de importar. Los hombres que entraron al restaurante se movieron con el propósito coordinado de una manada.
Y la mente de Bernie, siempre calculando probabilidades y salidas, reconoció el peligro en el medio segundo antes de que el primer puño volara hacia su cara. El ataque se desarrolló con violencia coreografiada, como si los tres hombres hubieran ensayado este momento en bodegas vacías y lotes oscuros. El primer atacante, de hombros anchos con un tatuaje de telaraña subiendo por su cuello, agarró a Bernie por las solapas italianas y lo sacó de su silla, enviando whisky añejo en un vaso de cristal cascando sobre el lino blanco. El segundo hombre, más delgado pero más rápido, impulsó una rodilla hacia las costillas de Bernie mientras el tercero rodeaba por detrás, cortando rutas de escape con la paciencia de alguien que había hecho esto antes. Calista, sentada a la izquierda de Bernie, se encontró empujada hacia atrás, su silla volcándose mientras sus manos instintivamente alcanzaban a Bernie, incluso mientras la física y el momentum la alejaban de él. Los inversionistas japoneses se arrastraron hacia atrás. Un caballero anciano cayendo fuerte contra el mármol, sus lentes patinando por el piso como insectos asustados. Gritos erupcieron de mesas cercanas mientras comensales abandonaban comidas de $1000. Tacones de diseñador cliqueando frenéticamente hacia salidas que de repente parecían imposiblemente distantes. Arthur había estado transfiriendo vasos limpios de la estación de servicio cuando un movimiento periférico activó instintos que 5 años de vida civil no habían logrado enterrar por completo. Su cuerpo se movió antes del pensamiento consciente, activando el tipo de memoria muscular que vivía en hueso y tendón en lugar de mente. El primer atacante nunca lo vio venir. El golpe de palma de Arthur conectó con el plexo solar del hombre con la fuerza precisa necesaria para derribarlo sin matar, seguido por un codazo en la sien que garantizaba inconsciencia sin daño permanente. El segundo atacante logró girar, logró lanzar un gancho salvaje que habría sido devastador si hubiera conectado con algo excepto aire. Arthur se deslizó dentro del arco, sus manos encontrando puntos de presión con precisión médica, y el hombre se derrumbó como una marioneta con cuerdas cortadas. El tercer hombre alcanzó algo dentro de su chaqueta, cuchillo o pistola. No importaba porque el pie de Arthur barrió sus piernas mientras simultáneamente controlaba el brazo del arma. Un movimiento practicado 10,000 veces en polvo y lodo y sangre. La cabeza del hombre se encontró con el mármol con un sonido como un melón caído. Y entonces el silencio descendió, excepto por el tintineo cristalino de un vaso de vino aún girando y la inhalación aguda de Calista. Sirenas de policía aullaron a través de las calles de Manhattan mientras Arthur estaba entre tres cuerpos inconscientes, su respiración apenas elevada, su camisa aún metida, luciendo para todo el mundo como un hombre esperando un autobús. En lugar de alguien que acababa de prevenir una ejecución, los oficiales respondientes se acercaron a él con el respeto cauteloso reservado para cosas peligrosas, temporalmente aliadas con su propósito. Respondió a sus preguntas con brevedad militar. Sí, había intervenido. No, no conocía a los atacantes. Sí, estaba ileso. Mientras su mente calculaba la atención mediática que esto generaría y lo que podría significar para Adelaide. Cuando los reporteros irrumpieron por las puertas, les dio la espalda a sus cámaras y pidió dar su declaración lejos de la multitud. Calista lo observó navegar el caos con una calma fascinante, notando cómo se posicionaba para mantener visibles las salidas, cómo sus manos nunca se relajaban por completo incluso mientras proyectaba control perfecto. Bernie, sosteniendo una servilleta de tela contra un labio partido, seguía mirando a Arthur como tratando de resolver una ecuación que no debería existir. Este hombre que se movía como fuerzas especiales pero vestía como personal de servicio, que había salvado su vida, luego trató de desaparecer en el fondo como si el heroísmo fuera algo de lo que avergonzarse. Cuando el detective finalmente lo liberó, Arthur se escabulló por la salida de la cocina, pero no antes de que Calista memorizara la forma en que caminaba, controlada, decidida, cargando peso invisible. El vídeo surgió en línea dentro de 3 horas, filmado en el teléfono de alguien desde detrás de una mesa volcada, mostrando solo la espalda de Arthur y la destrucción fluida que visitó sobre 3 hombres más grandes. Para la mañana, tenía 7 millones de vistas y subiendo. Adelaide lo descubrió cuando su amiga Emma se lo mostró durante el almuerzo, y el corazón de Arthur casi se detuvo cuando ella llegó a casa esa tarde, ojos brillando con orgullo y confusión. «Papá, ¿eres tú?», preguntó, sosteniendo la tableta con manos pequeñas que temblaban ligeramente. Él se arrodilló a su nivel, apartando el cabello dorado de su cara, y le dijo que sí, era él, pero no era nada especial, solo ayudar a alguien que lo necesitaba.
Como ayudaban a la señora Chen con sus compras, ella lo abrazó entonces, feroz y repentino, susurrando, sabía que eras un superhéroe, y él la sostuvo mientras algo dentro de su pecho se rompía como hielo en primavera. Calista apareció en su edificio de departamentos 2 días después, habiendo obtenido su dirección a través de métodos que no le importaba elaborar. Lo encontró en el pequeño parque detrás del complejo, empujando a Adelaide en un columpio mientras la luz otoñal pintaba todo de oro. Él la vio venir, por supuesto que lo hizo, pero no huyó. Solo siguió empujando el columpio en ritmo constante mientras Adelaide cantaba una canción sobre mariposas. Señor Flynn, dijo Calista cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, quería agradecerle adecuadamente. Él la miró, tomando en cuenta el abrigo de diseñador y zapatos que valían más que su renta mensual. La forma cuidadosa en que se paraba en el pasto como si tuviera miedo de dejar huellas. No es necesario agradecer, respondió, su voz llevando el toque de un acento que sugería orígenes sureños debajo del tono neutral. Adelaide se torció en el columpio para mirar a la señora bonita y algo en su evaluación de 8 años debió pasar la prueba porque anunció, soy Adelaide y este es mi papá y es realmente fuerte. Calista sonrió. Entonces, la primera expresión genuina que Arthur había visto de ella e introdujo herself. Con una gravedad que hizo reír a Adelaide. La convocatoria de Bernie vino a través de canales oficiales. Un mensajero entregó una carta en papel con membrete de la compañía solicitando la presencia de Arthur en la sede de Carter Industries. El tono equilibrado cuidadosamente entre invitación y orden. Arthur estuvo en la oficina del piso 43 rodeado de vidrio y cromo y arte moderno que costaba más que casas, sintiéndose subvestido en su único traje, mientras Bernie paseaba detrás de un escritorio del tamaño de un bote pequeño. La oferta era predecible, dinero por silencio, un mejor trabajo por cooperación. La respuesta estándar corporativa al heroísmo inconveniente. No estoy interesado en su dinero, dijo Arthur, su voz plana como la pradera de Kansas. Solo quiero que me dejen en paz. Bernie dejó de pasear, genuinamente sorprendido por alguien rechazando 6 cifras como si fuera cambio suelto. Todos quieren algo, insistió Bernie. Pero Arthur ya se dirigía a la puerta. Mi hija quiere a su padre en casa seguro cada noche. Eso es todo lo que yo quiero también. Calista, quien había estado en silencio en la esquina, se levantó cuando él pasó, y él captó algo en su expresión, reconocimiento quizás o comprensión antes de que desapareciera en el elevador. Su segundo encuentro fue no planeado, al menos por parte de Arthur. Estaba comprando el disfraz de Halloween de Adelaide cuando Calista apareció en el pasillo estacional, luciendo hilarantemente fuera de lugar entre calabazas de plástico y fantasmas de poliéster. Déjame adivinar, dijo ella, examinando un disfraz de princesa con interés antropológico. Adelaide quiere ser una guerrera. Él casi sonrió. Una niña en realidad dice que las princesas no pueden hacer volteretas hacia atrás. Caminaron por los pasillos juntos discutiendo las limitaciones prácticas de varias opciones de disfraces. Y Arthur se encontró relajándose incrementalmente de la forma en que una vez lo había hecho durante esos raros ceses al fuego. Cuando combatientes enemigos compartían cigarrillos a través de tierra de nadie, ella le contó sobre la paranoia de Bernie desde el ataque. La seguridad aumentada que la hacía sentir más atrapada que segura. Él se encontró contándoles sobre la madre de Adelaide solo fragmentos, su risa. Su amor por la televisión reality terrible, la forma en que enfrentó la muerte con más coraje que el que había visto en ganadores de medallas. Para cuando llegaron al estacionamiento, algo había cambiado entre ellos. Alguna barrera invisible desgastada lo suficiente para ver a través. La investigación sobre el ataque reveló lo que Arthur había sospechado desde el principio. Esto no era violencia aleatoria, sino retribución dirigida. Los 3 hombres tenían conexiones con un competidor que Bernie había aplastado en una adquisición hostil 2 años antes. Una compañía familiar cuyo patriarca se había suicidado después de perder todo. Bernie aumentó su detalle de seguridad. Contrató una firma de investigación privada. Convirtió su vida en una fortaleza. Pero las fortalezas, Arthur sabía por experiencia, solo funcionaban si nunca tenías que dejarlas. El segundo intento vino 3 semanas después. Una bala de francotirador a través de la ventana de la oficina de Bernie mientras estaba en un descanso en el baño, salvado por un simple timing biológico.
El tirador desapareció antes de que la seguridad pudiera responder, dejando solo un mensaje tallado en la puerta de acceso al techo. Esto no ha terminado. Bernie llamó a Arthur esa noche, no a través de abogados o asistentes, sino directamente, su voz despojada de su armadura corporativa usual. Necesito tu ayuda, dijo. Y Arthur oyó lo que le costaba admitirlo. Puedo pagar. No se trata de dinero, interrumpió Arthur. Si hago esto, es para terminarlo. Permanentemente. Y sigues mis reglas, no las tuyas. La integración de Arthur en el detalle de seguridad de Bernie fue intencionalmente sutil. Oficialmente, era un consultor revisando protocolos, lo cual explicaba su presencia sin anunciar su verdadero rol. Identificó 17 vulnerabilidades en el primer día, desde rutas predecibles hasta personal comprometido, presentando sus hallazgos con la inversión emocional de alguien leyendo una lista de compras. Pero fue Calista quien se convirtió en su aliada inesperada, proporcionando insights sobre las rutinas tercas de Bernie y el paisaje corporativo que engendraba estas venganzas. Pasaron horas en salas de conferencias seguras mapeando amenazas y contramedidas, y Arthur descubrió que ella poseía una mente táctica que habría servido bien en trabajo de inteligencia. Ella aprendió a leer sus microexpresiones, los pequeños cambios que indicaban preocupación versus catástrofe. Él aprendió que ella tarareaba Motown cuando estaba estresada, y guardaba chocolate de emergencia en el cajón inferior de su escritorio. Adelaide, con la intuición de una niña, comenzó a preguntar cuándo visitaría de nuevo la señora Bonita, y Arthur se encontró sin buenas respuestas. El tercer ataque fue prevenido solo porque Arthur había insistido en variar el horario de Bernie, forzando al CEO a tomar diferentes autos en diferentes horarios, a veces doblando de vuelta o cambiando vehículos a mitad de ruta. Atraparon a 2 hombres plantando dispositivos en el garaje de estacionamiento. Profesionales que no dijeron nada durante el interrogatorio, pero cuyo equipo llevaba marcas de entrenamiento militar. Arthur reconoció el patrón de escalada. Esto continuaría hasta que alguien lo terminara definitivamente. Sacó a Bernie a un lado después de los arrestos, hablando con la intensidad tranquila que hacía escuchar a generales. No pararán. Cada fracaso los hace más desesperados, más peligrosos. La próxima vez podrían ir tras personas que te importan. Los ojos de Bernie se desviaron a donde Calista estaba coordinando con agentes federales. Y Arthur vio lo que el CEO nunca admitiría: ella era su debilidad. La única persona cuya pérdida realmente lo heriría. ¿Qué sugieres?, preguntó Bernie, aunque su tono sugería que ya sabía. Los hacemos venir a nosotros, respondió Arthur. En nuestros términos, nuestro terreno. Terminarlo todo de una vez. La trampa requería orquestación delicada. Una reunión de junta supuestamente secreta en la finca de Bernie. Información filtrada a través de canales que sabían estaban comprometidos. Seguridad obviamente, pero no sospechosamente reducida. Arthur posicionó a Adelaide con la hermana de la señora Chen en Nueva Jersey. Lejos de cualquier peligro posible, diciéndole que tenía trabajo importante que lo mantendría lejos solo una noche. Ella lo abrazó despidiéndose con la solemnidad de alguien que entendía sin ser dicho que esto era diferente de sus ausencias usuales. La finca se extendía a través de 40 acres en el condado de Westchester, un monumento al éxito que se sentía más como un museo que como un hogar. Calista llegó temprano en la tarde, habiendo insistido en estar presente, a pesar de las objeciones de Arthur. Si algo le pasa a Bernie, necesito estar aquí, dijo. Con el tipo de finalidad que terminaba argumentos, esperaron en el estudio de Bernie. Una habitación forrada con primeras ediciones que nadie leía y premios que a nadie importaban. Mientras Arthur monitoreaba enfoques a través de cámaras que había instalado personalmente, Bernie paseaba, no acostumbrado a ser cebo, mientras Calista se sentaba perfectamente quieta, su compostura desmentida por los nudillos blancos agarrando su teléfono. Vinieron a las 2 de la madrugada de la mañana. No 3 hombres esta vez, sino 7. Moviendo a través de los terrenos con coordinación profesional. Arthur los observó en monitores, reconociendo patrones de movimiento militar, señales de mano que hablaban de entrenamiento compartido. El líder era nuevo, un hombre marcado con ojos muertos, a quien los archivos identificaban como Silas, un ex contratista de seguridad con la compañía de Bernie que había sido despedido por vender secretos industriales. Esto no era solo sobre dinero o venganza ya. Esto era vendetta personal envuelta en ejecución profesional.
Arthur activó protocolos predeterminados, sellando ciertas áreas mientras dejaba otras invitadoramente abiertas, canalizando a los atacantes hacia el ala este de la casa principal donde había preparado su recepción. Le entregó a Calista un teléfono asegurado, encontrando sus ojos con una intensidad que la hizo contener el aliento. Quédate con Bernie. Cierra la puerta de la habitación segura. No la abras para nadie excepto para mí, y solo después de que te dé la palabra código. Ella asintió e impulsivamente tan rápido.